Radio Cleu, tu punto de encuentro. Ciudadana, y recordarles que estamos platicando con el maestro Rodrigo Albizúa de cómo es que un delincuente elige a su víctima. Y antes de ir al corte platicábamos un poquito se habla mucho del delincuente, se habla mucho de los multihomicidas de repente, que se han puesto de moda de repente, el multiasesino de Catepec, el Coqueto y otro, la Mataviejitas y otra serie de delincuentes. Pero se habla muy poco, y además en el país se le pone muy poca atención a la víctima, se le sobrevictimiza en las propias instituciones. No tenía hasta ya la entrada en vigor del sistema penal acusatorio tanta relevancia dentro del proceso penal. Pero nos decías, por ejemplo, que el delincuente elige a la víctima por el tipo de edad, por el espacio físico. Sí. ¿Qué más nos puedes comentar de este tema? Pues mira, existen situaciones también biológicas que te hacen victimizable. Todos y cada uno de nosotros tenemos una constitución física distinta. Entonces, ¿cuándo hemos sabido de que asaltan a mano limpia, no sé, a una persona que mide más de 1,80? Sí, claro, es muy difícil. Es muy difícil. A mano limpia no. Sabemos que sí los asaltan con una pistola de fuego, con un arma, incluso con una navaja tal vez, que eso es un poco más difícil, y que por lo general hablamos de 2 sujetos o 3 sujetos, pero un asaltante solo que asalte a una persona de 1,80 a mano limpia, obviamente esto no va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra constitución física debemos hacernos conscientes de esta situación. Todos hemos tenido al amigo o a la amiga que, a final de cuentas, no se hace consciente de esta constitución que tiene y anda buscando con quién pelear. Entonces imagina que esta persona después se siente autosuficiente. Y entonces al sentirte autosuficiente se te hace fácil decir, bueno, voy al Oxxo, es la 1 de la mañana, no pasa nada. Cuando uno se hace consciente que puede vivir en una zona en donde no hay mucha luminosidad o vigilancia. Y entonces tú solo te colocas en esta posición. Entonces tiene que ver mucho con esta situación del espacio abierto. Ahora, ¿qué pasa con los multihomicidas? Lo que pasa con ellos es de que ellos ya tienen muy bien definido el perfil de su víctima. ¿Por qué? Porque lo que hacen posiblemente, dependiendo de si sean ordenados o desordenados, en caso de los ordenados ya tienen un perfil respecto a que buscan subsanar algún problema interno personal. En el caso de este muchacho de Catepec, debido a que buscaba mujeres guapas, me recordó a mí mucho a este muchacho Ted Bundy, el cual también buscaba una mujer de cierto perfil, claro, que le recordaba a su primer novia. Cabello largo, de tez blanca, estudiante de universidad, y entonces él con un cabestrillo se hacía la víctima y buscaba hasta cierto punto que estas mujeres fueran bondadosas porque lo ayudaban con sus libros, porque él se iba cayendo, tropezando. Una vez que se acercaban a su vehículo, dentro del cabestrillo llevaba alguna palanca o algo, o bien con el yeso armado, férula que llevaba armada, les daba un golpe en la cabeza y las metía. Lo mismo puede ocurrir con esta persona. Él posiblemente padeció algún problema con su madre, o padeció algún problema con alguna novia, que lo rechazó, o ambas situaciones, y esto hace que él busque cierto perfil de mujer. Y si nos ajustamos a ese perfil de mujer, en ese punto es cuando nos hacemos víctimas. En el caso de aquellos delincuentes que también son multihomicidas y son desordenados, ellos realmente lo que buscan es la oportunidad. ¿Y dónde encontramos la oportunidad? Lo encontramos con víctimas que desempeñan labores que los hacen más susceptibles a caer en las garras de estas personas. ¿Cuáles son estos empleos? Si yo soy un taxista, obviamente es fácil que como taxista voy por la calle y al final me hacen la parada, pero yo no sé a quién estoy subiendo. Claro, hay un alto factor de riesgo. Hay un alto factor de riesgo. Si tú ves una persona normal de traje, corbata, a lo mejor imaginas que es un abogado, un médico, un profesionista, y resulta que es un tipo que te viene a sentar. Así es. O sea, ser taxista es una profesión de riesgo. Tomar taxis en la noche y que no son de base también es una situación de riesgo. Claro. Entonces, estas cuestiones son situaciones que uno debe considerar. Entonces, hay multihomicidas que ven la oportunidad de encontrar personas
que, que trabajan como taxistas y son las personas más asaltadas. Y ya incluso también les quitan la vida en muchas ocasiones. ¿Qué otro factor, otra profesión tenemos que sea de riesgo? La prostitución. Actualmente esto se ha ido modificando debido a las redes sociales. He estado viendo mucho que las mujeres ahora están migrando mucho a estas redes sociales y de cierta forma evitan ponerse en riesgo o exponerse, porque incluso he estado observando que ya hacen entre ellas ciertos grupos de tal manera que únicamente ya buscan clientes conocidos que se recomiendan entre ellas. Pero quien ejerce la prostitución de forma habitual, como se venía ejerciendo hace 20 años, hace 10 años, cuando no existían las redes sociales, es una persona que se encuentra en riesgo. Bueno, que hay un factor de riesgo para los que ejercen la prostitución, pero también para los usuarios de la prostitución. Yo con una nota hace varios años, 2 luchadores minis, la Parquita y el Espectrito, terminan la función de lucha libre, se van ahí a un hotelito que está, me parece que cerca de la Arena México, se meten con 2 prostitutas y las famosas goteras, ponen gotas en sus bebidas y terminan muertos estos cuates. Entonces hay un factor de riesgo tanto para uno como para el taxista, otro. Como el taxista, lo claro. mismo. Exacto, pero ese es el punto precisamente, que uno debe ir teniendo en conciencia. Así de que, bueno, yo uso taxi, pues entonces voy a ver con quién. Yo ejerzo prostitución o bien acostumbro a acudir como prostitutas, también voy a ver hay un factor de riesgo. Hay un riesgo. Entonces, precisamente es el punto al que hay que llegar. ¿Qué tanto una víctima es víctima? ¿Por qué? Porque si tú te prestas a esas actividades, tú ya debes de estar pensando hasta cierto punto en colocarte en el papel de víctima. Sí, imagínate que, perdón por el ejemplo, pero imagínate que de repente vas con una prostituta, te asalta, pues cómo llegas a tu casa a decir, oye, me asaltó una prostituta, ¿no? Sí. O cómo vas al Ministerio Público a decir, oye, mira, me golpeó la prostituta y me robó la tarjeta y me robó el dinero. Vas a inventar cualquier otra cosa, menos que fuiste a hacer uso de la prostitución. Sí, hay otros empleos que también te ponen en riesgo. ¿Cuál es otro empleo que también te hace víctima de estos asesinos seriales? El que tú seas un transportista. Hay muchos transportistas que van por carretera, manejan solos, y entonces ven gente que les viene haciendo la parada. Y a muchos de ellos se les hace habitual, o se les hace fácil detenerse, porque resulta que a veces esta persona que les hace la parada es una mujer hermosa, o bien ya llevas mucho camino recorrido, y eso hace que te canses, te aburras y digas, ¿sabes qué? Necesito hablar con alguien. Sí, debe ser horrible bajar 14 o 20 horas solo, ¿no? Así es. Entonces, pues para ellos ven a alguien que les hace parada y bueno, que suba. Pero no te das cuenta que a final de cuentas tú llevas un cargamento, y entonces te haces víctima también de estos posibles asaltos, de estas posibles personas que te pueden matar, o de incluso que te puedan secuestrar. Ha habido casos en donde lo que hacen es secuestrarlos durante 2-3 horas más de camino, los embriagan o los drogan y los sueltan. Nacían en el camión, y lo que tú dices, vas a ser presentado al Ministerio Público ebrios o drogados, pues no procede. No procede, no les hacen caso. Si no lo ven así de que, bueno, es que tú participaste del robo, tú permitiste esa situación. Y hasta pueden terminar detenidos ahí, pues, sujetos a una investigación por andarse haciendo cómplices. Definitivamente, yo siempre he pensado que el tema de y se comenta mucho que el tema de la seguridad es multifactorial. Y ahora que estamos tocando estos temas, el tema de la prevención también es multifactorial y depende de muchas cosas. Es decir, a lo mejor nosotros como hombres, bueno, ya ni siquiera eso, o sea, ya te iba a decir que ya no podríamos ser víctimas de violación, pero a todo mundo podemos ser víctimas de violación. Pero debemos ser mucho más racionales en las conductas, en nuestras formas de vivir. Tampoco implica de, pues me encierro en mi casa y no me pasa nada, porque hasta existe el robo a casa-habitación, pero sí debemos de racionalizar cierto tipo de cosas. Como decías, por ejemplo, yo soy una persona demasiado baja y con muy poca complexión. Entonces tengo que tener mucho más cuidado al momento de salir a la calle, porque soy victimizable mucho más que otros, ¿no? Sí. Si tengo un amigo que juega fútbol americano, pues a él difícilmente lo van a asaltar. Pero si ya yo camino con él, difícilmente nos van a asaltar a los dos. No quiere decir que no vaya a pasar, pero sí le vas complicando un poquito el camino al delincuente. Entonces, son temas interesantes, maestro. Vamos a ir al corte
y vamos a regresar y vamos a seguir platicando de cómo es que un delincuente elige a la víctima, pero también cómo es que nosotros nos colocamos en situaciones de ser víctimas de cierto tipo de delitos, como platicábamos de la prostitución, como platicábamos de los taxistas o los camioneros. Amigos, les recuerdo los teléfonos, los líneas de contacto, perdón, es en WhatsApp 2226 624946, en Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Radio Cleu. Estamos con el maestro Rodrigo Albizúa platicando de cómo es que un delincuente elige a la víctima. Vamos al siguiente corte y regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.